Bien, seguimos nuestro estudio de Romanos capítulo 1, y nos quedamos en los versículos 16 y 17, que son, pues, una especie de resumen del Evangelio, podría ser. ¿Por qué razón el apóstol Pablo introduce de esta manera precisamente el tema que viene después, que es sobre el pecado? No lo sé exactamente, pero es una introducción muy bella. Versículo 16, Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ya habíamos visto la semana pasada, la semana antepasada, si no estoy mal, estos versículos habíamos empezado. Y hay solamente ciertas cosas por revisar, ya que, por ejemplo, donde dice porque es poder de Dios. La palabra ahí, poder, es la palabra griega dunamai. 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 Viene de la palabra griega dunamai. ¿Qué significa? Pues obviamente poder. Dunamai. Y obviamente esta palabra, pues más o menos se parece a nuestra palabra dinamita, ¿verdad? De hecho, de allí es que viene la palabra dinamita, de la palabra dunamai en griego. Entonces, la palabra dinamita, como su raíz sería, habla de poder, ¿verdad? Pero es poder de fuego, ¿no? Entonces, de ahí sale, de esa palabra dunamai. Eso significa poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Hay algunos textos que mencionan eh, esta palabra de salvación como liberación. En realidad, las dos cosas funcionan, pero a nosotros aplicamos más la salvación. ¿Por qué? Porque utiliza la palabra soterion, que de ahí viene la palabra soterología. La soterología es el estudio de la salvación. Entonces, de ahí viene, y aquí el apóstol Pablo lo utiliza. Entonces, específicamente se nos habla de la salvación. Ahora, la salvación también es una liberación. Claro que sí, es una liberación. Entonces, básicamente es la misma historia, ¿verdad? Recordemos que el Señor no vino nada más para entablar una relación entre Dios y el hombre otra vez, sino que vino para salvarnos, para liberarnos. No para librarnos, sino para liberarnos. O sea, ya estábamos presos, ya estábamos encarcelados, ya estábamos condenados, ya. No había ningún rescate y el único poder que Dios da es a través de su evangelio para precisamente poder ser liberados. Es por eso que no somos librados, es la gran diferencia. No liberados es cuando no he caído todavía. Puedo caer en algún peligro o hay algún peligro que me está amenazando, pero todavía no ha sucedido. Ser librado es que ya caí, ya viene contra mí. Liberado, sí. Es la diferencia, ¿verdad? Entonces, salvación es obviamente ser salvos, quiere decir que ya habíamos sido condenados, pero fuimos rescatados. Y es el único poder. La expresión es muy particular, ya que el apóstol Pablo nos habla de poder. No nos habla de meras recomendaciones, no es una fórmula psicológica que ayude a las personas a vivir mejor o pensamientos que le hagan sentir bien a las personas, lo cual sí está en el Evangelio y sí está en toda la Escritura, por supuesto que sí, pues el Señor pone atención a todo. El Señor enseña a los padres a cómo ser padres, enseña a los hijos a cómo ser hijos, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquier situación de la vida, el Señor nos enseña a través de su palabra. No existe ningún tema formalmente que se escape a la palabra de Dios. Pero con respecto a la salvación, lo que hacía falta era poder. Poder de liberación, poder de salvación, poder de rescatar lo que se había perdido, que es la expresión que utiliza nuestro Señor, ¿no? Yo he venido para rescatar aquello que se había perdido. Entonces, hace falta el poder de Dios. Y el poder de Dios vemos que se aplica para la salvación. Nuevamente, entramos a estos temas tan importantes, tan valiosos, ya que ahora estamos viendo que el poder de Dios se aplica para espectáculo, para hacer pactos o alguna otra cosa, ¿verdad? Se está desviando y se está tergiversando el poder de Dios y el sentido del poder de Dios. De hecho, hasta el punto en que incluso lo están inventando, ¿no?
Si una mujer habla en lenguas, sea como sea, sin ninguna distinción, pues entonces ya ese es poder de Dios y simplemente así lo catalogan. Pero el poder de Dios nos enseña el apóstol Pablo que es específicamente para salvación. Para salvación. Ahora, ¿en quién se aplica este poder de salvación? A todo aquel que cree. Se dan cuenta que es un resumen muy específico. El apóstol Pablo está dando algo muy conciso, de forma muy concisa, llamémosle así, la fórmula de la salvación. La salvación, para ser salvos, era necesario el poder de Dios. El poder de Dios, Dios lo dio, valga la redundancia, en su evangelio, en el evangelio del Señor Jesucristo. Pero este poder solamente se aplica aquí a los que creen, a todo aquel que cree. Mira, nuevamente vienen los absolutos, los apóstoles y obviamente el Señor Jesucristo trabaja mucho con los absolutos, todo, todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los absolutos, no hay a medias. Y eso lo vamos a ver. Eso es muy característico de los apóstoles, precisamente porque es muy característico de Dios. Y ellos aprendieron a pensar con la mente de Cristo. Buenas tardes, Marisol. Bienvenida. Estamos revisando Romanos y ya habíamos visto estos versículos, pero sí valía la pena revisarlos, especialmente para la introducción de lo que viene, los versículos 18 en adelante. Romanos 1, 16 y 17. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenemos en nuestra traducción dos punto y coma, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué hace esa distinción? Pues ya lo vimos en la introducción, que el apóstol Pablo envía su carta sabiendo que había tanto una comunidad judía formalmente en Roma, así como obviamente pues era una ciudad gentil, ¿verdad? Entonces, el apóstol, esta carta es muy universal y habla en ese sentido, de esa forma muy universal. Y por eso vamos a ver cómo el apóstol habla de forma específica y lo vamos a ver precisamente en estos capítulos, empezando por el capítulo 2, cómo empieza a hablarle a los judíos, etcétera, como si fuera una carta a los judíos, pero no lo es. Lo que pasa es que la comunidad tenía de los dos, gentiles y judíos, gentiles y judíos. Al judío primeramente y también al griego. Bueno, dice al judío primeramente. ¿Por qué al judío primeramente? Y aquí es donde se desvirtúa un poquito y algunas personas tergiversan o malinterpretan la idea de que los judíos están hasta arriba y que los judíos pues son el pueblo de Dios. Formalmente no son el pueblo de Dios, formalmente Israel es el pueblo de Dios y los judíos solamente son una de esas tribus, nada más. Es cierto que es la que vino el Señor Jesús y es por esa única y absoluta razón que el Señor perdonó a los judíos y los mantuvo con vida. Esa es la única razón. Porque de hecho el Señor ya se había hartado y ya los judíos habían hartado 1000 veces al Señor. Pero como tenía que venir el Mesías y el Mesías tenía que nacer de David, por eso es que toda la línea judía fue conservada. Esa es la única razón. ¿Y por qué se conservaron a los levitas y por qué se conservó a la media tribu a la tribu de Benjamín y a la media tribu de Manasés? Porque se mantuvieron pegados a la tribu de Judá. Esa fue la única razón. Entonces, aún así, siempre sí hay ciertos descendientes todavía de la tribu de Aser. Bueno, no sé si en estos días, pero al menos en los días del Señor Jesús vemos aquellos a los evangelios cuando llevaron al templo como habían personas de otras tribus que no eran ni Judá, ni Benjamín, ni Manasés, pero eran de las otras tribus. Israel es el verdadero pueblo de Dios. No es los judíos son el pueblo de Dios, es Israel el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir con al judío primeramente? Bueno, porque primeramente a ellos les llegó el Evangelio. Primeramente a ellos se les predicó el Evangelio. El Señor Jesucristo, ¿en dónde hizo sus milagros? El Señor Jesucristo, ¿en dónde tuvo su ministerio? Lo tuvo ahí precisamente en Jerusalén y obviamente en Galilea, como sabemos en los evangelios sinópticos, vemos que el Señor Jesús fue con ellos y de hecho el Señor Jesús se dedica exclusivamente a los judíos. Él dice, id primero a la casa perdida de Israel. Les dice eso a sus discípulos. No vayan con los gentiles, no vayan con esto, sino que primero hay que ir a la casa perdida de Israel. Y obviamente está hablando ahí de los judíos. A ellos les llegó primeramente el evangelio.
No es que el evangelio era de ellos y solamente para ellos. El evangelio es universal. La salvación es universal. Y eso está profetizado en el Antiguo Testamento claramente. Pero a ellos les llegó primero, porque obviamente primero ahí el Señor estuvo predicando y su ministerio fue exclusivamente hacia los judíos. Sabemos que le predicó a los samaritanos, obviamente. Le predicó a los samaritanos, estuvo unos días con los samaritanos, eso lo vemos en el Evangelio de Juan con la mujer samaritana, pero iba solo de paso, iba de camino. Y se quedó con ellos y ellos le recibieron, de hecho le recibieron mucho mejor que los judíos, porque con ellos no hizo milagros. Con ellos le habló a la mujer quién era ella. ¿Quién era ella? Ahí es donde demostró su poder, pero él no hizo milagros con ellos. O al menos no se manifiesta. No sé si después ya estando con ellos hizo milagros, pero con la mujer samaritana el milagro que hizo fue de conocimiento, de sabiduría. Y aún así lo recibieron. En cambio, los otros, los judíos, lo que les encanta a muchas personas llamar el pueblo de Dios, vieron los milagros del Señor y rechazaron al Señor. Probaron al Señor, tentaron al Señor, odiaron al Señor y varias veces lo quisieron matar. De hecho, no solamente en Jerusalén, sino también en Nazaret y en otros lugares. Entonces, a ellos primeramente les llegó el Evangelio, de primero. Ellos fueron los primeros que recibieron el Evangelio, fueron los primeros que oyeron el Evangelio. Pero el Evangelio iba a todo el mundo. Era un mensaje universal, obviamente. Entonces, esa es la situación. Y sí lo vamos a ver acá. El apóstol Pablo sí habla bastante sobre los judíos, pero no los pone como ellos son salvos, ellos son una casta aparte. Y sí tenemos que tener una mente sobria al pensar en nosotros como gentiles. ¿Qué pasa con nosotros? Y es que el Señor lo que hizo fue unificarnos al Israel o al pueblo de él. No vamos a entrar a eso porque ya estaríamos llegando casi a los últimos capítulos de la carta, pero ya vamos a tener tiempo para eso. Bienvenida, Linda. Y seguimos en Romanos 1, versículo 16. Ahora vamos a pasar al 17. Para que tengan sus Biblias abiertas, Romanos 1, 17. Dice versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Alguien quiere opinar sobre ese versículo? La situación de la justicia de Dios es bastante complicada y la vamos a ir viendo. La vamos a ir viendo, el apóstol Pablo nos va a ir desatando ciertas cosas, especialmente en esta carta. Ya empezamos a ver varias cosas cuando estuvimos viendo Gálatas. Pero es muy interesante todo esto, ya que la justicia de Dios pues es algo que la gente todavía no entiende. De hecho, a muchas personas piensan todavía y muchos creyentes todavía tienen ciertos atrasos doctrinales al pensar de que nuestras justicias le agradan a Dios y pueden hacernos salvos. Y no existe ninguna justicia sin importar qué hagamos, aunque una persona humana, hombre o mujer, quien quiera que sea, se levante y gracias a ella se acabe el hambre de todo el planeta. Ya no exista más hambre, ya no existan niños hambrientos y todo, aún así ella no paga, esa persona no paga su deuda delante de Dios. No existe ninguna buena obra que nos pueda llevar a Dios. Es por eso que menciona el apóstol Pablo la justicia de Dios. Es que en realidad lo que necesitábamos era la justicia de Dios. Lo que necesitamos es la justicia de Dios. Nosotros podemos tener una justicia aquí humana, natural, y es la que tenemos todos. En este momento, ¿por qué no estamos presos? Porque ante este mundo, pues todos nosotros somos justos. No estamos robando, no estamos quitándole nada a nadie, no estamos matando, no estamos haciendo ninguna de esas fechorías que el mundo entiende que son malas. El problema es de que si estamos haciendo otras cosas que no es el mundo quien lo entiende, sino es que es Dios quien entiende que son malas.
Y es precisamente por esa razón es que todos estábamos condenados. Y como vimos en el versículo anterior, la idea de la salvación, de la liberación, es que éramos esclavos del pecado, esclavos de esa condenación, estábamos atados a estar lejos de Dios absolutamente, porque la justicia de Dios no la teníamos, o no éramos justos ante los ojos de Dios. Se revela. Ahora, esta justicia se revela en el Evangelio, por fe y para fe. Ahora, ¿en qué punto y a qué se refiere el apóstol Pablo? Sabemos por toda la doctrina de que la justicia de Dios se revela en nuestras vidas y obviamente adquirimos esa justicia al creer en Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo, nacemos de nuevo, ya somos hijos de Dios. Estas cosas no pasarían si la justicia de Dios no fuera sobre nosotros, no existiera en nosotros. Pero también el apóstol Pablo menciona que esa justicia tiene que revelarse a través de nosotros, a través de nuestras obras, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra forma de ser. ¿En qué punto empieza a cambiar? ¿En qué punto en qué momento el apóstol Pablo dice una cosa y dice la otra? Pues no lo sabemos. El apóstol Pablo simplemente nos revela las cosas en donde la justicia de Dios que yo adquirí gracias al Señor Jesucristo empieza a revelarse a través de mí por medio de mi propia fe, no por medio de mis buenas obras. ¿Ya? Entonces, no se trata de que yo tengo que ser tan justo que voy a agradar a Dios, porque eso es imposible. Nunca va a pasar. Cristo Jesús sí fue justo y sí agradó a Dios, y su sacrificio logró satisfacer absolutamente toda la justicia de Dios hacia nosotros, pero Él nos ha entregado su justicia. Ya somos justos delante del Señor, por medio de la fe, no por medio de las buenas obras. Ahora, se supone que eso mismo tiene que provocar justicia en nosotros, que andemos en vida nueva, que seamos personas distintas, personas diferentes. Y es por eso que les decía, el apóstol Pablo nos está dando una especie de resumen para entrar con fuerza precisamente al pasaje sobre el pecado. Porque aquí me estoy adelantando mucho y va a estar difícil que lo logremos captar claramente, simplemente con estas líneas. Es mejor que vayamos poco a poco, ya cuando el apóstol Pablo nos empieza a hablar sobre el pecado en el creyente, qué pasa con el pecado en el creyente, si ya tenemos justicia. Esas son dudas bastante fuertes y que deberían empezarse ya a preguntar, ¿qué pasa si yo he recibido la justicia de Dios, pero sigo pecando? Seguimos pecando y sabemos que seguimos pecando, pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? Ahora, la justicia de Dios sigue en mí, está en mí siempre, ¿se puede manchar esa justicia? Pues el apóstol Pablo más adelante nos dice que tenemos paz para con Dios, que la deuda que teníamos con Dios se ha satisfecho completamente. Ya no tenemos ninguna deuda con Él con respecto a ese pecado. ¿Verdad? Y precisamente es cuando viene capítulo 6, el apóstol Pablo hablando sobre el bautismo y diciendo, no podemos pecar porque hemos muerto al pecado. Cambia los sentidos, cambia las formas. Que si sigo hablando, creo que se va a complicar mucho todo esto y por eso les digo, es nada más una introducción. El apóstol Pablo nos está introduciendo todo esto. Ahora, esto es muy importante y tal vez es lo más valioso a sacar de todo esto. Entender de que la justicia de Dios no viene por las obras. Que no se trata que yo tengo que estar en la iglesia para poder hacer obras y entonces así soy justo. Entonces, ¿dejo de estar en la iglesia? ¿Quiere decir que dejo de ser justo? No. Si mi fe se pierde, o si dejo de tener fe, o si dejo de confiar, que es como las otras traducciones también lo tienen, si dejo de confiar, entonces me aparto de Dios. Y aquel o aquella que no es nacido de nuevo, o sea, no tiene el sello del Espíritu, porque sabemos que el Espíritu Santo es el sello de la salvación. La fe no es el sello de la salvación. El Espíritu Santo es el sello de la salvación. Esa persona puede ser que haya empezado con fe, pero su fe se acaba si no tiene el Espíritu Santo. Y sabemos por eso por la parábola del sembrador. El Señor Jesús habla de cómo aquella que cayó entre espinos, digamos, empezó a salir, pero fue ahogada por los espinos. Otra empezó a salir, pero había mucha piedra. No era una buena tierra en donde estaba. Entonces se murió. ¿Ya? Entonces,
Hay quienes empiezan a creer, hay quienes empiezan a confiar y la justicia de Dios se revela precisamente a través de esa fe. Eso es lo que hay que cuidar, la fe. Precisamente por esa razón es que hay que cuidar la doctrina. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe la carta. Él les dice que bueno, que estén trabajando, ya ustedes, a todos nos ha llegado la fama de ustedes como creyentes y como servidores de Cristo y que bueno, excelente, pero necesitan aprender la doctrina, porque al aprender la doctrina, su fe se va a mantener, su fe se va a mantener. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esa es la introducción para el gran pasaje sobre el pecado. Y vamos a entrar de lleno, ese versículo 18 en adelante. No sé si hay preguntas o comentarios hasta ahí. Como les digo, empezamos a ver lo de la justicia, pero no la vamos a ver ahorita toda, porque es mejor ver todos los detalles sobre los cuales el apóstol Pablo expone toda la idea y toda la teología de la justicia. Versículo 18. La culpabilidad del hombre. Bueno, y esto es muy singular, como el apóstol Pablo explica esto y lo explica precisamente a la comunidad romana. Porque los romanos, no sé si fueron peor que Sodoma y Gomorra, tal vez sí. No sé si fueron peor que tipo los griegos, pero sí fue una civilización terriblemente malvada, terriblemente idólatra, terriblemente asesina, sangrienta, y festejaban la sangre, ¿no? Les encantaba matar y ver matar gente. Era un espectáculo, ese era su espectáculo, esa era su televisión, era como el deporte a hoy, ¿no? Que ven las personas para entretenerse. Eso era para ellos el espectáculo. Era el asesinato, la destrucción, ver que le quiten la cabeza a alguien, ver que maten mujeres, hombres, sin importar, ancianos, no había ninguna distinción al respecto. Entonces, de hecho, fue gracias a los cristianos, fue gracias al cristianismo que todo eso empezó a desaparecer. Todo eso empezó a desaparecer. Gracias a la influencia cristiana sobre la mente romana. Bien, pero eso fue al cabo de los siglos. Bien, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bien, eh, hay ciertas cosas que hay que dividirlas y es importante dividirlas ya que si las pasamos de largo simplemente leyéndolas así por cumplir, entonces perdemos mucho. Dice versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Miren, entonces, ¿cuáles son las partes de esto? La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es el enojo de Dios, el odio de Dios, el desprecio de Dios, la molestia de Dios, lo que más lo irrita, lo que él más detesta. ¿Y qué dice? Se revela desde el cielo contra, ¿qué? Toda impiedad e injusticia. Nuevamente, entonces, los absolutos. Y a mí me gusta llamarles así, los absolutos. Toda impiedad. Esa es la justicia de Dios. Toda impiedad. La justicia de Dios es tan perfecta, es tan excelente, es tan limpia, tan cristalina, que Él siente ira por absolutamente toda impiedad. Como les decía, entonces, nosotros, según las categorías humanas o según la calificación humana, pues todos somos justos, todos somos buenos, todos somos correctos. ¿Por qué? Porque si no, entonces nos estaría persiguiendo un policía o estaríamos en la cárcel o tendríamos conflictos con la justicia. Pero no. Ahora, ¿qué pasa? Que la justicia humana no se parece en nada con la justicia divina. La justicia divina es mucho más grande, es mucho más valiosa y, como les decía, mucho más perfecta. Precisamente porque Él sabe que a raíz de un pequeño error, a raíz de un descuido, a través de una desobediencia, puede volverse algo malo, algo terrible. Ejemplo de esto bastante pues lo vemos al principio, ¿no? De la creación en el Génesis. No es simplemente cuestión de que el hombre pecó, desobedeció a Dios y se acabó. Vean qué sucedió después. Obviamente,
Dios lo sacó del huerto del Edén, rompió su relación con él, con el ser humano, etcétera, etcétera. Todas esas cosas pasaron. Pero ¿cuál fue el pecado siguiente de acuerdo con la Biblia? Es cierto que pasaron varios años después de eso, pero ¿cuál fue el pecado siguiente? El pecado siguiente fue que Caín mató a su hermano Abel. Entonces, lo que vemos como consecuencia directa entre toda la serie de eventos que acarreó la desobediencia del ser humano en el huerto del Edén, cayó en la muerte de Caín, la matanza, el asesinato de Abel por manos de su hermano Caín. Entonces, el Señor sabe eso. El Señor entiende eso. Entonces no era cuestión, es que simplemente se comió la fruta y el Señor sobreexageró. No, Él sabía los eventos que vendrían y todo lo que sucedería. Y por supuesto la muerte espiritual y la condenación y todo lo demás. Porque el pecado, aun siendo pequeño, siempre tiende a multiplicarse. Es como el cáncer. No se muere y se multiplica. De hecho, el castigo de Dios va específico a deshacer y a detener el pecado. El castigo de Dios no es para hacernos sufrir. El castigo en sí, sí sufrimos, por supuesto, pero no es en sí para hacernos sufrir. El castigo de Dios, si lo estudiamos teológicamente, lo que hace y su propósito es detener el pecado. De hecho, si Dios castigara más, habría menos pecado. Pero como está la situación de la libertad, que algunos no creen que exista la libertad, otros dicen que sí, bueno, y todo lo demás, pero sí existe la libertad y el Señor tiene que dejar y permitir la libertad. Y nos ha permitido que pensemos por nuestros propios sentimientos, nuestros propios deseos. ¿Y a dónde va? ¿A dónde encaminamos? Es que el punto es, cuando nosotros hacemos algo malo, no es simplemente hacer algo malo. En primer lugar, viene del corazón, dice el Señor, que del buen tesoro del corazón, el hombre bueno saca lo bueno, y del mal tesoro de su corazón, el hombre malo saca lo malo. Entonces, todas estas cosas son cosas malas que están en nuestro corazón, que nos provocan. Su consecuencia es lo malo que hacemos, lo malo que cumplimos, y esto lo único que va a hacer es a multiplicarse adentro de nosotros. El único que puede detener eso, el único que detiene eso específicamente es Dios. Porque si no, si el Señor nos dejara a rienda suelta, ¿cómo estaríamos? Si el Señor no nos estuviera llamando o si no nos hubiera llamado al arrepentimiento, ¿cómo estaríamos? Si el Señor no tocara nuestros corazones y redarguyera nuestros corazones, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaría la iglesia si simplemente fuera una iglesia donde estuviera cualquiera, los homosexuales, lesbianas y todo lo demás? ¿Cómo estaría? Con la idea, ¿no? De que ahora pues hay que ser progresistas y hay que ser misericordiosos y no hay que condenar. Entonces, ¿por qué los creyentes condenan a los homosexuales y a las lesbianas? Pero ¿qué pasaría? Que si se permite eso y si se deja eso como si nada, entonces hay que dejar todo lo demás. Y empezar, por cierto, por la pedofilia y esas cosas, que es precisamente lo que está pasando en Europa. En Europa, pues obviamente por ser tan permisivos con todo, absolutamente todo, el aborto y todas las cosas, pues ahora ya hay muchos países que están legislando a favor de la pedofilia, o sea, de la relación sexual entre adultos y niños. Y lo están legislando, o sea, estoy hablando de los altos gobernantes. Están ya queriendo poner leyes al respecto. No digamos la droga, eso es otra situación, ¿no? También en Europa dejaron libre mucho la droga. Y si no estoy mal es en Canadá, donde ya también es permisivo las relaciones entre especies, o sea, la zoofilia, ¿verdad? El bestialismo, la relación con animales, seres humanos con animales. Lo dejan sin ningún problema. Ese es el punto, que, bueno, voy a hacer esto malo, no me va a pasar nada, sigo haciéndolo y no solamente sigo haciéndolo, sino que lo hago peor. Ese es el problema. Ese es el problema de tener de ser tan permisivos, de tener esa licencia absoluta. A mí nadie me tiene que decir nada, a mí nadie me puede decir absolutamente nada. Ese es el problema. Y entonces el apóstol Pablo aquí nos está dando definiciones absolutas. La ira de Dios se enciende
contra toda impiedad e injusticia. ¿De quiénes? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que obviamente esa es la consecuencia, que la verdad es detenida por causa de la impiedad. El hombre quiere seguir haciendo lo malo y por eso detiene la verdad de Dios. Lo va a exponer el apóstol Pablo y lo vamos a ver cómo lo elabora el apóstol Pablo. Pero es una conclusión muy importante. Nosotros tenemos que entender que va de la mano dos cosas. El detener la verdad de Dios y la injusticia contra Dios. Las dos cosas van de la mano. Y el ejemplo más valioso que puedo dar y más claro es precisamente el que acabo de dar, Europa. Vean que hay iglesias, bueno, tanto católicas, llamémosles iglesias, no, pero sea iglesias o también las luteranas, tipo luteranas, metodistas y otras del tipo y de norma protestante, que ya se están volviendo librerías o cafés. Los templos, me refiero. O sea, la gente está dejando ya de creer en Dios. Es decir, ni siquiera están volviéndose tanto musulmanes o aquello o aquí o allá, sino que se están dejando de creer en Dios completamente. Y hasta el punto en que las iglesias quedaron vacías y muchas de esas iglesias las vendieron, ¿no? Y ni siquiera se molestaron en derribarlas y construir algo. No, está bonita la iglesia, entonces volvámosla a una librería, volvámosla a un café. Entonces llevan mesas y todo y la gente se sienta ahí a tomarse su café en donde antes se publicaba la palabra de Dios. Y también hay iglesias católicas que, por cierto, han sucedido y han caído en la misma historia, precisamente por ya la falta de creer y la falta de necesitar a Dios. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dejan de creer y cuando dejan de confiar en Dios, cuando la verdad de Dios es detenida, es olvidada, se desinteresa a la gente por eso, pues ¿qué sucede? Se multiplica la maldad, irremediablemente. Se multiplica la maldad. Y el ser humano, pues sabemos que básicamente esa sería su idea, sea que lo haga conscientemente o que lo haga inconscientemente. De todas formas, el ser humano siempre busca alejarse de Dios para poder satisfacerse en su maldad, en su pecado. Eso es siempre la idea. El mismo Señor Jesús lo dice en su forma tan particular, ¿no? Utilizando sus símbolos. La luz vino al mundo. Esta es la condenación, dice el Señor, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿A qué se refiere amaron más las tinieblas que la luz? Se refiere a precisamente el pecado. Y por eso dice el Señor, amaron más las tinieblas que la luz, porque aquel que viene a la luz sabe que sus obras van a ser expuestas. Pero el malo sabe que sus obras son malas, entonces no quiere que sean expuestas sus obras. Por eso permanece siempre en tinieblas y quiere permanecer en tinieblas. El Señor está usando estas metáforas tan importantes y tan valiosas, precisamente haciendo la idea de ¿cuál es la luz? La luz es Él, la luz es la palabra de Dios, la luz es la justicia de Dios revelada precisamente en Cristo y a través de Cristo y dada por Cristo a todo ser humano que cree, sin importar quién sea. Pero como el ser humano ama su maldad, quiere permanecer en tinieblas, quiere permanecer desconociendo a Dios, sin comprender a Dios, sin entender a Dios, entonces permanecen en tinieblas, en absoluto desconocimiento. Solamente pónganse a pensar, ¿cómo está la ira de Dios ahorita? Es que si estamos hablando, como dice el apóstol Pablo acá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, ¿cómo creen que se pone el Señor con los abortos, con los sacrificios humanos, con las violaciones, con el narcotráfico? ¿Cómo creen? Y que, por cierto, ¿por qué prolifera el narcotráfico? Por la injusticia de los bancos y de los gobiernos. No es gracias a los pobres drogaditos que se mantienen en una esquina y están ahí medio llevando un poco de centavos. No, lo fuerte del narcotráfico es gracias a la corrupción de los gobiernos, a la corrupción de los bancos que lavan el dinero y de otros que también lavan el dinero, incluyendo algunos pastores. De ahí viene. Eso es lo principal.
Por eso dice el apóstol Pablo, toda impiedad. ¿Cómo se sentirá Dios en contra de todas esas cosas? Pero las personas no se dan cuenta, no lo entienden. Piensan que no pasa nada. Ven la situación del calentamiento global, ven la situación de las pandemias, ven la situación de las guerras y simplemente no les importa. No se ponen a pensar que Dios está molesto con ellos. De hecho, todo lo contrario, piensan que de verdad Dios les ama, lo cual está chistoso, ¿ves? Da risa que piensen en realidad que Dios les ama. ¿Por qué? Nada más es porque tienen la idea de que Dios es un abuelito tonto que no oye, que no mira, ya está cegatón, ya está sordo y no entiende. Ahora, ahí es donde nos damos cuenta claramente que las personas están en tinieblas, porque no se pueden dar cuenta de que Dios está airado con ellos. No está molesto, no está enojado, está airado. Quiere decir, está furioso. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. En una generación tan maligna como la nuestra y tan perversa como la nuestra, ¿cómo estará la furia de Dios? ¿Cómo estará la ira de Dios? Y sobre eso no se ponen a pensar. Y no nos ponemos a pensar nosotros como creyentes la ira de Dios y la molestia de Dios con respecto al mundo. Y a darnos cuenta que nosotros somos los únicos intermediarios. Sinceramente, sí, nosotros somos los únicos sacerdotes que existe. ¿En qué sentido? No sacerdotes en el sentido que tenemos que hacer sacrificios con sangre de animalitos y todo lo demás, sino que somos intermediarios entre Dios y los hombres. En el sentido de usar el evangelio, llevar el evangelio, que es el único rescate que existe. El apóstol Pablo nos expone precisamente la ira de Dios porque ese es el problema. Ese es el castigo, esa es la furia de Dios. Es lo que viene contra todo ser humano que haga cualquier impiedad. ¿Y por qué es cualquier impiedad? Porque dice ahí, contra toda impiedad. No digamos la que vemos y es palpable. Lo cierto es que podemos decir de que el Señor nos haya permitido llegar hasta este año es un milagro. Que la ira de Dios no se haya encendido contra todos los seres humanos para llevarnos hasta este tiempo todavía es un milagro. Que el Señor no haya permitido que se desaten guerras por todo el mundo para acabar a todos los seres humanos es sinceramente un milagro de misericordia de Dios. ¿Por qué? No lo sé. Porque yo creo que ni siquiera la iglesia se da cuenta. Ni siquiera la iglesia se da cuenta de cuán molesto, de cuán enojado está Dios todos los días contra la tierra, contra los seres humanos, obviamente. Y Él da su mensaje todavía, y es misericordioso, y llama al arrepentimiento, y llama a que cambie. Pero ¿qué pasa? Que mientras mayor es la maldad, mayor es la oscuridad. Mayores son las tinieblas. Mayor es el reino del diablo. Mayor es la mentira. Ese es el problema. Ese es el problema. Y ese es el problema cuando los creyentes también no defienden la verdad del evangelio. Que venga cualquiera, que venga incluso sectarios, ¿no? Y no podemos decir nada, aún siendo ya sectarios, pero no podemos decir nada porque entonces no juzguéis y no seréis juzgados, no condenen y no serán condenados, como dice el Señor. Pero no estamos condenando, simplemente estamos señalando la verdad y la realidad sobre las cosas. El Señor Jesús no vino para que se fueran ricos. Vino para librar gente de las garras de las tinieblas, precisamente porque esas personas van a caer en una condenación espantosa, porque toda la ira de Dios va a caer sobre ellos por toda la eternidad. Y la única salvación que existe es el Señor Jesucristo, no existe ninguna otra. Y la justicia, la única justicia de Dios que existe es por medio de fe para fe, que está en Cristo Jesús. El Señor es precisamente quien trajo esa justicia y quien nos ofrece a través de su ser, a través de su persona, a través de su sacrificio y de su sangre, nos ofrece esa justicia. Es la única forma, no existe otra. Y es obviamente el único poder, por eso habla el versículo 16, es el único poder. De eso es de lo que hay que salvarse. Incluso el Señor les dice a los discípulos, y dice también en otra parte,
no le tengan miedo a quienes matan el cuerpo. El alma no la pueden matar, solamente pueden matar el cuerpo. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero sí tenganle miedo a aquel que puede matar el alma, el cuerpo y el alma en el infierno. Y ese es Dios. Ese es Dios. Tácitamente el Señor está diciendo, incluso ni siquiera le teman al diablo. El diablo no puede matar sus almas, solamente Dios puede matar el alma del ser humano en el infierno, en la condenación eterna. Entonces, solo imagínense qué es eso. El Señor Jesús está haciendo una comparación y es una comparación muy importante. No importan los padecimientos que vengan en esta tierra, no importan las cosas que podamos sufrir, y hay cosas espantosas a sufrir en esta tierra, pero esas cosas que sufrimos aquí en esta tierra no se comparan con el sufrimiento de recibir y de ser destruidos por la ira de Dios, pues esa ira de Dios destruye nuestras almas y destruye nuestros cuerpos completamente. La ira de Dios es espantosa y no se acaba por toda la eternidad. El único que pudo recibirla y en el único en quien podemos refugiarnos precisamente para que no caiga sobre nosotros es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo empieza con una forma muy contundente y muy clara, ya que dice con toda impiedad, y es que ¿quién no tiene impiedad? ¿Y quién no es injusto? No sé cuál habrá sido la reacción de los romanos al leer esto precisamente, pero tenían que ver qué quería decir el apóstol Pablo, porque yo soy injusto, todos somos injustos. ¿Cuál es entonces la respuesta? Y obviamente está más adelante, pero quería que tuvieran eso en mente. Quería que tuvieran eso en mente porque muy probablemente cuando regresemos, cuando lleguemos a ver la justicia de Dios, el pecado y todas esas cosas, vamos a tener que regresar a este versículo específico y a todo lo que vimos en este versículo. Con la injusticia, todos los que detienen con injusticia la verdad. Bueno, la verdad solamente se puede tener por medio de la injusticia. Esa es la única forma. La verdad solamente puede ser detenida por la injusticia. Eso es muy valioso. Eh, pero sigamos viendo sobre el pecado, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles, estamos versículo 20. Buenas tardes, Grisel. Estamos leyendo el primer capítulo de Romanos, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar, porque tenemos que hablar acerca de la creación y de todas las cosas que nos rodean, ya que, pues lastimosamente, incluso creyentes o creyentes que están en tela de duda o que ponen en tela de duda su fe, pues se ponen a dudar de Dios, a desconfiar de Dios, e incluso a desentenderse de Dios. Como que si Dios permite tanta injusticia, pues ¿por qué quiere que yo sea justo? Entonces mejor me alejo de Él. A veces pasa eso. Y es importante que señalemos estas cosas, ya que las verdades de Dios no solamente son absolutas, son universales y están bastante claras ante los ojos de todos. El apóstol Pablo nos está introduciendo ante el tema de la idolatría y este es un tema bastante valioso, bastante importante. No tanto porque, bueno, la idolatría ya casi no existe. Bien existe, bien existe. Básicamente el tener otros dioses que no es el verdadero Dios, casi que con eso ya es idolatría. Vemos a los católicos, ¿no? Que tienen la adoración por María, tienen la adoración por los santos, tienen la adoración por las tradiciones, ¿verdad? Los judíos también tienen adoración por las tradiciones, incluso los judíos adoran la letra, la letra, ¿no? Escrita. Es una situación bastante extraña, bastante, un poquito enfermiza, por así decirlo, ya que todo eso fue purificado por el Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que tener una adoración a la letra, sino entender el mensaje genuino de la palabra de Dios. El punto es que la idolatría no simplemente se trata de la adoración a los perros o al dios caballo o al dios búho o alguna cosa así, sino que básicamente todo el mundo está cayendo en eso. Simplemente el alejarse de Dios, el apartarse de Dios,
y el tomar a otros dioses precisamente como excusa para poder hacer lo malo. Esa es la idea que nos introduce el apóstol Pablo. Entonces, bien, muy importante versículos 19 y versículo 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Bien, en primer lugar, no vamos a conocer más allá de lo que Dios quiere que conozcamos de él. De ahí no vamos a pasar. Ahora, eso no quiere decir que con eso ya conocemos todo de Dios. Dios no puso todo de él en su creación. Puso lo que quería que nosotros supiéramos suficiente para que, y diría yo más que suficiente, para que nosotros conociéramos y entendiéramos y supiéramos y creyéramos en su existencia absoluta y en su eterno poder y deidad, tal como lo describe el apóstol Pablo en estos pasajes. Es decir, él manifestó, yo soy Dios, soy eterno, soy poderoso y esta es mi creación. Y vean cuánto poder tengo a través de mi creación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. La creación entonces ha sido creada, valga la redundancia, por Dios precisamente para manifestar ¿qué cosa? Su eterno poder y su deidad. Dios no se ha separado de su creación. Dios no se ha alejado de su creación, aunque el diablo ha ganado, por así decirlo, cierta autoridad. Aún así, el diablo no es dueño y jefe y domina sobre todas las cosas de la creación. En realidad no, en realidad sobre lo que domina es sobre las cosas humanas, sobre las organizaciones y los gobiernos humanos. Es más específicamente sobre eso que él domina y todos los reinos de la tierra, como él le llama también cuando fue la tentación del Señor. Es sobre eso, sobre lo que domina. Pero toda la creación de quien habla es de Dios, precisamente. Su eterno poder y su deidad, estas cosas son ¿qué? Invisibles, tal como Dios es invisible y es eterno. Nuevamente, la teología es muy importante mostrarla acá. Yo vi a Dios, alguien dirá, yo vi a Dios. No, quien reveló a Dios siempre fue el Señor Jesucristo. Quien manifestó a Dios siempre fue el Señor Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer, primer capítulo de Juan. Entonces, es importante que conozcamos y entendamos acerca de la creación y al entender sobre la creación, ¿de quién estamos entendiendo? Estamos entendiendo de Dios. La maravilla de Dios, la gloria de Dios, el eterno poder de Dios, la eterna increíble y asombrosa creatividad e inteligencia de Dios. Es eso lo que estamos viendo. Entonces es muy chistoso cuando vemos a los ateos que nos hablan o que hablan de que Dios no dejó ninguna prueba. Dios dejó multitudes de pruebas en todas partes, incluyéndonos a nosotros, y cada ser humano es precisamente una prueba de la maravilla y gloria de la inteligencia de Dios y de su poder. Lo que pasa es que nunca lo van a ver. Y si ellos dicen, no, yo quiero verlo, no, nunca lo va a ver. Es que yo quiero saber más, no, nunca lo vas a ver. Existen muchas dudas con respecto, por ejemplo, el que Jesucristo cargara los pecados de todos nosotros. Esa es una paradoja muy, muy grande, muy, muy fuerte. Todavía se discute en los círculos teológicos, ¿no? ¿Cómo fue la situación de que Él cargara los pecados de todos, de que Él se convirtiera en pecado y al mismo tiempo permaneciera puro? Esa es una gran paradoja, tal vez la más grande paradoja de todas que jamás ha existido. Pero es que hasta ahí no vamos a saber. Si no lo sabemos ya, es porque lo más seguro hasta ahí no vamos a saber, si es que en la eternidad lo vamos a saber. Pero precisamente es lo que nos da a entender el apóstol Pablo. Dios demostró su eterno poder y deidad y dijo, con esto ustedes ya tienen que saber quién soy yo y cómo soy yo y que sí existo y que vean mi eterno poder. Y quién soy yo como Dios y el único Dios que existe. Ya, con eso lo dije todo. Pero el ser humano dice no. El ser humano se aleja de Dios y toma todas estas cosas y lo cierto es que es hasta patético. No sé si han oído a los ateos o a los agnósticos también. Es patético cómo hablan de que la madre naturaleza hizo esto.
tan sabia la madre naturaleza o un golpe de suerte. De hecho, eso es lo que escuché yo, un golpe de suerte que hace millones de millones de millones de años, y eso fue en el Discovery Channel, que hace millones de años, un golpe de suerte fue lo que hizo que una célula empezara. Después, otro golpe de suerte. Y eso fue. Esas son las palabras que usaron. Un golpe de suerte. Un golpe de suerte hizo que esas células empezara a dividir y empezara a crear seres más complejos. Así. Y, y diría yo, necesitan fe para creer esas cosas. Necesitan fe para creer que de la nada pueden surgir todas estas cosas tan grandes, tan maravillosas. El Señor, vean cómo puso toda su sabiduría a través de los colores de la naturaleza, a través del olfato, cómo utiliza todos los medios posibles. La vista, la luz, utiliza tantísimas cosas precisamente para su función, para la función de las flores, para la función de los insectos, para la función de los animales. Es formidable y así hacer un ciclo especial, específico, que por cierto ni siquiera es el ciclo correcto, de acuerdo con lo que entendemos sobre Génesis 6, 7, 8, sobre el diluvio, pues ni siquiera existían carnívoros en aquel entonces. En aquel entonces, antes del diluvio, todos eran herbívoros. Pero aún así, el Señor crea todos estos complejos, crea todas estas formas de estabilización, que es imposible pensar que Dios no exista, que no exista una inteligencia preciosa ahí. Y si fuera así, si en dado caso fuera así, que con un golpe de suerte se creó toda esta maravilla en esta tierra, como decía mi papá, ¿por qué no se creó en otro planeta de acá, de este sistema solar? Si aquí vino el cometa y vinieron varias cosas, ¿por qué no pasó en la Luna, por ejemplo? ¿Y por qué la Luna es completamente árida, vacía y sin nada? ¿Por qué? Solo aquí se dio la suerte, solo aquí se tuvo la suerte, el golpe de suerte. Tiene que haber un creador, tiene que haber un formador. Entonces, el apóstol Pablo claramente nos indica que en la creación, Dios puso visiblemente, o Dios hizo saber visiblemente su eterno poder y deidad, su presencia y su ser, los cuales son invisibles. Yo no sé si son invisibles formalmente en la eternidad o en qué forma funciona ya la luz y todas esas cosas, no lo sé, no lo sabemos, ¿verdad? Pero aquí son invisibles precisamente porque sabemos que los ángeles son invisibles, los demonios son invisibles. Y es hasta ahí, hasta donde nosotros sabemos. No sabemos por qué ellos son invisibles, aunque formalmente no son invisibles. Pero ese es el punto, y es lo que decía y lo que hace entender el apóstol Pablo. Dios nos puso nada más lo que quería que supiéramos. Hay tantísimas otras cosas que nosotros no sabemos. Las vamos a saber más adelante, si es que las vamos a saber, o cómo las vamos a saber, o cómo las vamos a utilizar. Lo más seguro es que sí, pero ahora, lo que nosotros sabemos es simplemente que Dios existe, su poder es indiscutible, su inteligencia, su capacidad, su conocimiento son incomparables y que se hacen claramente visibles a través de toda, absolutamente toda su creación. Toda. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vean, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, cuando un agnóstico, cuando una persona atea, cuando cualquier persona les quiera preguntar, ¿y cómo sabes que Dios existe? Bueno, porque existe mi cuerpo, porque existe tu cuerpo, porque existen los árboles, porque existe el cielo, porque existen todas esas cosas. Y todas las cosas y toda la creación no existiría si no fuera por Dios. Si quieren la respuesta más sencilla, ¿no? Ahora, si quieren la respuesta más complicada, pues tienen que empezar a ver todos los reinos, el reino animal, el reino vegetal, el reino cuántico, el reino de los átomos, el reino de las moléculas, el reino biológico, etcétera, etcétera. Y sobre todas esas cosas domina Dios. Y ahí demuestra su eterno poder y deidad. No existe excusa. Y obviamente todos estamos en la creación. O sea, el apóstol Pablo se dan cuenta que está hablando de una forma universal. Esto no lo está diciendo a los judíos.
Porque los judíos no tienen excusa de ya no creer en Dios o de ya no confiar en Dios. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la Torá, porque ellos recibieron a los profetas, porque ellos tuvieron al rey David y todas esas cosas. No, el apóstol Pablo está diciendo todo ser humano, ninguno tiene excusa de no creer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso en toda su creación y todos estamos en su creación, sin importar qué tan disperso esté uno, estamos en toda su creación y podemos verle. Podemos ver a Dios claramente a través de su creación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, así que ninguno tiene excusa. Por eso termina el versículo 20. No tienen excusa. Nadie puede decir yo no conozco a Dios. Nadie puede decir yo no entiendo de Dios. Ahí está. Si Dios no existiera, la creación no existiría. Y vean cómo es el sentido intencional de Dios al final del versículo 19. Pues Dios se lo manifestó. Dios quiso manifestarse a través de la creación y sigue manifestándose a través de la creación. Vean cómo la creación misma está en función de la utilidad de Dios. Dios está manifestándole al hombre que él existe. ¿A través de qué? A través de que su creación todavía sigue estable y firme. ¿Por qué está siendo arruinada la creación? Pues obviamente por esa mayordomía que Dios le entregó al ser humano, gracias a su inteligencia. Y entonces por eso el ser humano ha destruido todos los recursos y todas las cosas que Dios le ha dado. Además, el ser humano nunca fue creado para quedarse solo en esta tierra, pero eso es otro tema y es otra cosa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. Bueno, habiendo conocido a Dios, ¿qué quiere decir? Es lo que dijo anteriormente. A través de la creación de Dios llegamos a conocer quién es Dios. Pero entonces, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vean qué importantes son esas características. Antes de entrar a eso, no sé si hay alguna duda o comentario. Entonces, no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Eso es muy importante. Cuando dejamos de darle gracias a Dios, cuando dejamos de glorificar a Dios, cuando dejamos de exaltar a Dios, cosas malas pasan, cosas malas suceden. Cuando dejamos de poner a Dios como el arquitecto de nuestra vida, cosas malas pasan. Cuando nos despreocupamos o nos desinteresamos de la opinión de Dios, cosas malas pasan. Dejaron de glorificar a Dios y no le dieron gracias. Sino que, entonces viene lo contrario, se envanecieron en sus razonamientos. Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Sus razonamientos se volvieron vanos, sería lo más lógico, o se volvieron absolutamente insignificantes. Empezaron a pensar tonterías. Básicamente es lo que les acabo de comentar con respecto a los ateos. ¿Qué dicen los ateos? La madre naturaleza. La madre naturaleza fue la que creó todas estas cosas. ¿Y qué dicen también? Un golpe de suerte. Vean qué pensamiento tan banal, vean qué pensamiento tan ilógico, por no decir dar un insulto mayor, ¿no? Qué pensamiento tan ignorante decir que simplemente es un golpe de suerte y como fueron millones y millones de millones de millones de años de evolución, ¿no? Pero fue todo el principio, todo empezó por un golpe de suerte, hace millones de años y así fue como empezó la evolución. Entonces, qué forma tan ignorante de tomar las cosas. Ellos nos llaman a nosotros ignorantes, por supuesto, ellos nos dicen que nosotros no tenemos ni siquiera cerebro, ¿no? Pero en realidad ellos, en cierta forma, quieren poner su fe en un golpe de suerte, en la madre naturaleza o en la ciencia nada más, porque sí. Y es precisamente la característica que nos habla aquí el apóstol Pablo. Sus pensamientos se hicieron vanos, sus pensamientos no significaron nada. Fue una torpeza lo que pensaron. Fue ignorancia nada más lo que pensaron. Y es en eso en lo que ponen ellos
su vida y su eternidad. Su necio corazón, o sea, el corazón se volvió necio. Necio, ¿qué quiere decir? Necio, terco, ¿no? Esto es así. No, yo digo que es así. Es que esto es de esta forma. No, yo digo que es de esta forma. Y obviamente, ¿qué quiere decir eso? Y sobre el contexto al cual lo está aplicando el apóstol Pablo, quiere decir que Dios les dice a través de su creación y le dice a todos los seres humanos, yo existo, este soy yo, este es mi poder, véanlo. No, soy necio, ¿no? Es lo que dice el mundo, es lo que dicen las personas. Se vuelven necias. Su necio corazón fue entenebrecido. Entonces se vuelven necios y todavía se entregan a la oscuridad o se vuelven más ignorantes, se vuelven más necios, se vuelven más y más irracionales. El alejarse de la verdad de Dios nos vuelve más ignorantes, nos vuelve más incapaces. Eso es muy, muy, muy importante. Lastimosamente, sí es un mensaje para la iglesia en general. Lastimosamente. Mientras más la iglesia se aleje de lo que Dios verdaderamente dice, de lo que el Señor verdaderamente les ha dado, mientras más se alejen de todas esas cosas y empiecen a anteponer su vanidad, su necedad, su deseo, sus apetitos. Quiero ser rico, quiero tener esto, quiero tener aquí, quiero tener allá. Mientras más hagan eso, más y más su corazón se va a entenebrecer. Y esa es la razón por la cual ahora la iglesia en general, y hablo de la iglesia de Cristo en estas generaciones, pues no saben ni siquiera distinguir entre un genuino profeta y un mal profeta. Que bueno, genuinos formalmente ya no existen. Creo que sí existen las revelaciones proféticas que algunos pueden tener, pero formalmente profetas no existen. Los apóstoles han demostrado que no son apóstoles. Aquellos que dicen tener poder han demostrado que no tienen poder. Y la iglesia los sigue buscando, aun cuando han demostrado que son falsos maestros, que tienen falso conocimiento, que tienen falsa revelación, y los sigue buscando. ¿Por qué? Porque son necios y están entenebrecidos. ¿Y por qué? ¿O para qué? En las dos cosas la respuesta es la misma. Porque lo más seguro es que están pecando, ¿verdad? Lo más seguro es que están haciéndolo mal. Esa es la idea. Sea que lo sepan conscientemente o lo saben tácitamente, pero, o inconscientemente, es decir. Pero lo que quieren es hacer lo malo y al mismo tiempo ir de la mano de Dios y no se puede. No se puede hacer las dos cosas. Es imposible. Pero no vamos a entrar a eso a profundidad, pues aquí el apóstol Pablo está hablando en general del ser humano, en general. Entonces vemos una cascada, llamémosle así. Se envanecieron. Ellos empezaron a pensar bueno, no fue Dios quien creó esto, vino de algún lado, vino alguna cosa. Lo que vemos es precisamente es el pensamiento de los ateos. Aquí estamos viendo el pensamiento de los ateos, aunque el apóstol Pablo lo está aplicando a los idólatras. Más adelante empieza a dar la explicación de cómo vino la idolatría y cómo empezaron a rendirle culto a la creación y no al creador. Más adelante viene. Pero lo que estamos aquí viendo es una descripción exacta de un ateo. Y de todas las personas, obviamente, estamos hablando de la gran población de Europa que dejaron completamente a Dios, que se alejaron completamente de todo lo que era de Dios, dejaron de glorificarle, se envanecieron. Entonces no puede sorprendernos ahora que estén cayendo en tanto pecado, que haya tanta maldad, que haya tanta ignorancia, que haya tanta destrucción, aunque están bien monetariamente, podría decirse, o sea, un beneficio monetario les hizo alejarse de Dios, pero son en definitiva una población decadente, completamente decadente, por alejarse de Dios. Y el apóstol Pablo nos lo está describiendo perfectamente. Como les digo, más adelante, él ya nos habla precisamente sobre la idolatría. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vean que hay que
ser delicado, hay que tener cuidado con todo aquello de este es el ungido de Dios, con todo aquello de que este es el elegido de Dios, tengan cuidado, muchas de esas cosas son necedad, hay que tener cuidado, hay que saber juzgar, hay que saber entender, hay que comprender las cosas. Versículo 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Ahí está. Empezaron a adorar la creación. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí nos vamos a detener y vamos a ver lo del versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Cuál gloria? Esa gloria que sabemos que es invisible, pero que fue claramente dada a conocer por Dios mismo a través de su creación. Y dejaron de creer en este Dios glorioso, incorruptible. Es inmarcesible. Inmarcesible también quiere decir, inmarcesible quiere decir que no se puede alcanzar. Es inmarcesible, es incorruptible, es invisible, pero es Dios absoluto que ha creado todas las cosas y que está pendiente y consciente de todo y de toda su creación. Pero ¿qué pasó? Esa gloria tan grande, tan maravillosa, tan imponente de Dios, la cambiaron. La cambiaron. Por la semejanza de un hombre corruptible. Un hombre es corruptible. Un hombre es insignificante. No digamos las aves, cuadrúpedos y reptiles. Cambiaron esa gloria. Ahora vean cómo el apóstol Pablo es muy claro. No le echa la culpa al diablo. No le echa la culpa al diablo. Es el ser humano el que tiene la culpa. El diablo interviene. El diablo sabemos que tienta. Él es el tentador. Él es el engañador. Dice el Señor Jesucristo, Él es el padre de mentira. Él miente desde el principio. Por supuesto que Él interviene, pero no es su culpa. Es muy interesante la idea porque Dios sí ha permitido al diablo que venga y que sea el tentador. Pero la culpa la tiene el ser humano. Es muy interesante, les digo, porque Adán, ¿se acuerdan cómo quiso excusarse de su maldad? La mujer que me diste, y la mujer que dice, la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Ah, y ya, ¿eso quiere decir que está bien? ¿Eso quiere decir que es correcto? No. Esta parte es muy importante. Todo esto que estamos viendo es muy importante, de hecho, porque el apóstol Pablo más adelante empieza a hablarnos de qué va a pasar con aquellos que no tienen ley. Sabemos que los judíos recibieron la ley de Dios y por eso tenían los mandamientos de Dios. Sí, pero ¿qué pasa con todo el mundo? ¿Cómo los va a juzgar Dios? ¿Y por qué Dios los va a juzgar culpables? Si ellos nunca tuvieron ley, ellos nunca recibieron la revelación de Dios, ¿cómo los va a juzgar culpables? Eso es muy importante porque aquí el apóstol Pablo nos está explicando bien qué es lo que ha pasado con todo el mundo. Y es que el mundo, aunque puede ser que el diablo sí haya engañado, puede ser que el diablo se haya aparecido en sus naves espaciales y entonces haya engañado a algunas personas y manifestarse él como Dios o alguna cosa así. El punto es que ningún ser humano tiene excusa porque Dios manifestó toda su gloria, toda su deidad, todo su poder, todo lo manifestó, lo dejó claro, lo dejó palpable en su creación. Y nadie tiene excusa. Y es el ser humano el que ha rechazado a Dios, su gloria y su majestad, precisamente para cambiarlo por estas imágenes de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos, como dice el apóstol. Ustedes, hagamos un ejemplo, ¿no? Ustedes podrían pensar que llamémosle así, que una oveja es su mamá o su papá. ¿Y por qué hago esta comparación, no? Porque para nosotros es muy diferente nuestros padres. Los tenemos en cierta estima, son valiosos, son importantes y todo lo demás. Una oveja es un animal, nada más. El ser humano eso hizo, pero lo hizo con Dios, que es todavía peor. Dios es mi creador, Dios es mi padre, Dios es el que me sostiene, Dios es el que me cuida.
Pero yo digo, no, este ya no es Dios. Este ser glorioso, inmortal, imponente y maravilloso ya no es Dios. Ese Dios no existe. Ese Dios no es mi Dios. A mí el que me dio de comer fue la cabra. El que me hizo fue la cabra. Fue el perico. De hecho, si se dan cuenta o si se recuerdan, pues incluso todavía en este tiempo, en la India, la vaca es un ser maravilloso para ellos, ¿no? Sí, Grisel, ¿tenés una duda o comentario? Sí, buenas noches. Con lo que decías, ¿verdad? El ejemplo que ponías. Es imposible pensar, ¿verdad? Claro, nosotros no pensamos eso, pues, pero no sé, con respecto de que venimos del mono y todo eso, ¿va? Porque Dios en su palabra dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Él es trino y a nosotros nos hizo también en esa misma línea, ¿va? Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Los animales no tienen espíritu. Los animales no tienen sentimientos como los tenemos nosotros. Entonces, o sea, la tan sola idea es absurda, pues, de pensar, ¿va? Que los animales eh, puedan ser parientes, ¿va? Exacto, exacto, es absurda y es por eso que es tan importante lo que dice el versículo 21. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, ellos en serio lo pensaban en ese entonces correctamente y como ahora piensan los ateos que venimos de la nada, que venimos de un golpe de suerte, que Dios no existe. Ese es un pensamiento absurdo. Para ellos lo que nosotros pensamos es un pensamiento absurdo. Para ellos, el que nosotros creamos en Dios es absurdo. Pero en realidad ellos son los que tienen el pensamiento necio, absurdo y fue entenebrecido a tal punto de pensar que todas estas cosas fueron creadas de la nada. Es ilógico. Es ilógico. Y no solamente hace falta ser ignorante, sino que hace falta ser necio en esa ignorancia. Hace falta ser terco y seguir. Y eso es lo que uno mira precisamente en los ateos. No lo vemos con mente abierta. Ellos simplemente tienen cerrada su mente a confiar que Dios no existe y que Dios no es nada. Que todo esto viene de la nada, que nosotros estamos aquí en un vacío absoluto, que no hay ninguna razón por la cual nosotros existamos. Lo cual hace que nos degeneremos en nuestro pensamiento. Eso es muy importante. Muy importante. Y estoy hablando solamente en un sentido psicológico, no digamos un sentido espiritual. No digamos que sí habla el apóstol Pablo más adelante. Entonces, es bien importante entender la ignorancia del ser humano al desestimar a Dios y al pensar que todas estas cosas vienen de la nada o como pensaron y a lo que se refiere el apóstol Pablo, que venía de un animal, que venía de un hombre, de un ser humano, que un ser humano era el que había creado todas esas cosas. De hecho, los mormones piensan que Dios era hombre y por eso es que ellos piensan que van a ser ellos dioses. Ellos se ponen en el lugar de Dios, entonces, pero dicen, Dios era un hombre así como nosotros y llegó a ser Dios. Pero es lo mismo, es la misma idea, son pensamientos entenebrecidos, son corazones, son razonamientos vanos, son necios, son tercos y su pensamiento fue entenebrecido. Hasta el punto en que simplemente llamaron a un animal que era su creador o a un ser humano que era su creador. Es tan ilógico como el ejemplo que les mencionaba, y así son. Y así son los ateos. Y uno, por más que quiera sacarlos, no van a salir. ¿Por qué? Porque son necios. Por eso son tan importantes las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Todas esas palabras son importantes. El alejarse de Dios nos vuelve necios. Empezamos a envanecernos en nuestro razonamiento. ¿Han escuchado a algunos cristianos? Si es que verdaderamente son cristianos, la verdad no lo sé. Pero algunos cristianos que dicen, yo no necesito la iglesia. Yo ya tengo un trato con Dios. No necesito estar en la iglesia. Sus razonamientos se han envanecido y son necios. Y por supuesto terminan
cayendo en tinieblas. No necesito la Biblia, dicen unos, no necesito orar, dicen otros, no necesito que oren. ¿Qué tanto se han entenebrecido? ¿Qué tan cerca de Dios están? Es por eso tan importante la cercanía con Dios y es por eso tan importante el permanecer en la doctrina correcta de Dios, que es la doctrina apostólica de los 12 discípulos y cuya doctrina la tenemos escrita acá en los evangelios y francamente no necesitamos nada ni a nadie más. Eso es lo que necesitamos. Y nuestra mente se va a mantener siempre bien. ¿Alguna vez ustedes han tenido algún pensamiento así como, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios sí? ¿Será que Dios creó todas esas cosas? Muy probablemente es porque se han estado alejando de Dios. Para Dios, para el apóstol Pablo, perdón, no es ilógico pensar que Dios creó todas las cosas y que Dios manifiesta su gloria a través de todas las cosas. No es ilógico. Lo ilógico es creer que un animal o que vino de la nada, todas estas cosas. Eso es lo ilógico. Pero es lo que hace el pecado, la maldad, el alejarnos de Dios. Y al alejarnos de Dios, empezamos a abrazar nuestras pasiones, nuestras corrupciones y más adelante. Ya leímos un versículo, pero eso no vamos a entrar ahorita porque ya se nos terminó el tiempo. Es muy importante, es muy importante. Nuestro concepto de Dios. Vean que la maldad no viene porque sí, en primer lugar, tiene que darse el alejarse de Dios. El alejarse de Dios. Entonces, aquel cristiano anda en pecado. Sí, pero no vino de la nada. Lo que pasa es que en primer lugar se ha alejado de Dios o nunca se ha querido acercar a Dios. Ese es el problema. Ha visto el evangelio de lejos, apartado o apartada. Ese es el punto. Se ha alejado de Dios, se ha envanecido en sus razonamientos. Sí lo puedo hacer, no hay ningún problema. Esto sí lo puedo hacer. Y entonces cae en maldad. De hecho, básicamente el proceso es el mismo. El proceso es el mismo y lo podemos aplicar. Bien, no sé si tienen dudas o preguntas.